El problema 2.86 dice, un cohete de varias etapas. Al encenderse la primera etapa de un cohete de dos etapas, este empieza a moverse en la plataforma de lanzamiento con una aceleración constante de 3.50 metros sobre segundo al cuadrado hacia arriba. A los 25 segundos después del lanzamiento, se enciende la segunda etapa durante 10 segundos, así que la velocidad del cohete es de 132.5 metros sobre segundo hacia arriba 35 segundos después del lanzamiento. Sin embargo, este impulso consume todo el combustible, de manera que luego de que la segunda etapa termina, la única fuerza que actúa sobre el cohete es la gravedad. Se desprecia la resistencia del aire. La primera pregunta dice, obtenga la altura máxima que alcanza el cohete de dos etapas sobre la plataforma de lanzamiento. Para poder solucionar este problema, lo primero que hice fue un diagrama. Entonces, miren que este dibujo me permite entender la situación. El problema dice que el cohete inicialmente está en una plataforma, ¿cierto? Y que empieza a moverse, dice. Como está diciendo que empieza a moverse, nosotros debemos entender que inicialmente el cohete estaba quieto. Por esa razón, en la plataforma, cuando el cohete está en la plataforma, su velocidad inicial es cero. Arranca desde el reposo. ¿Miran? Además, tenemos que entender que el cohete se mueve hacia arriba, verticalmente. Por lo tanto, solo necesitamos el eje Y para describir este movimiento. ¿Sí? Yo quise ubicar el origen de coordenadas en el punto de partida del cohete para facilitar los cálculos. Entonces miren que estos daticos, o el origen de coordenadas, mejor dicho, lo ubican ustedes de acuerdo a como quieran, ¿sí? De acuerdo a su conveniencia o a lo que les parezca más fácil. A mí me parece más fácil poner el origen de coordenadas en el punto de partida del cohete, es decir, en la plataforma. ¿Listo? En ese punto comienza a moverse el cohete, por lo tanto empieza a correr el tiempo del problema, ¿sí? Inicia a contar el tiempo, digamos. Entonces justo cuando se encienden los cohetes el tiempo vale cero y a partir de ahí comienza a contar, a correr el tiempo. El problema dice que en la primera etapa eh, el cohete tiene una aceleración de 3.50 metros sobre segundo al cuadrado y que esa etapa dura un tiempo de 25 segundos. Miren que aquí termina la primera etapa en este tiempo, ¿listo? Pero no sabemos qué posición tiene en ese instante, es decir, no sabemos a qué altura está respecto de la plataforma y tampoco sabemos qué velocidad tiene el cohete en ese tiempo. Mira, al inicio de la segunda etapa no sabemos qué velocidad tiene, o dicho de otra forma, al final de la primera etapa. Miren que este punto, esta posición 1, es el final de la primera etapa, pero también es el inicio de la segunda etapa, ¿cierto? Luego, el problema dice que para la segunda etapa, eh, el tiempo que dura esa etapa es de 10 segundos, ¿sí? Y que esa segunda etapa termina a los 35 segundos. Entonces miren que concuerda, si la segunda etapa comienza 25 segundos después de iniciado el movimiento, pues 25 más 10 que dura la segunda etapa, pues da 35 segundos. Mira que va concordando con lo que nos da, con lo que nos dice el enunciado. Eh, el enunciado dice que a los 35 segundos el cohete tiene una velocidad de 132.5 metros sobre segundo. Entonces miren que de esta segunda etapa nosotros no conocemos la velocidad inicial de la segunda etapa, pero conocemos la velocidad final de la segunda etapa. Y también conocemos el tiempo que dura esa etapa. No conocemos la posición inicial ni la posición final de esa etapa, tampoco conocemos la aceleración de la segunda etapa. Miren, no conocemos este dato de aceleración. Mientras que para la primera etapa, si conocíamos la aceleración, conocemos el tiempo, desconocemos la velocidad final de la primera etapa y la posición final de la primera etapa. ¿Listo? De la segunda etapa desconocemos la posición inicial, la posición final de la segunda etapa, desconocemos la aceleración de esa etapa y, y eso es lo que desconocemos. Lo demás conocemos. Conocemos el tiempo que dura la segunda etapa y la velocidad final de esa etapa. ¿Listo? Luego dice el problema que al final de la segunda etapa ya se acaba el combustible, entonces ya los motores no ejercen fuerza, que solo está afectado por la gravedad, por la fuerza de la gravedad. Entonces miren que en esta tercera etapa, que va desde la posición 2 hasta la posición 3,
solo actúa la gravedad, ¿sí? Es decir, que tenemos una aceleración que se simboliza como g, la magnitud de esa aceleración es g, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, la magnitud, pero debemos entender que el vector de aceleración apunta hacia abajo, ¿sí? Es decir, tendrá un signo negativo porque está apuntando hacia abajo. Bueno, no lo dije, ¿no? Pero tienen que recordar que yo siempre escojo que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, ¿listo? Esos son los signos que yo uso, la convención de signos que yo uso. Bueno, en esta tercera etapa que sería, digamos, aunque el problema dice que solo hay dos, pero aquí digamos que es una tercera etapa porque ya no está afectado por los motores, digamos que es la etapa en la que el cohete está solamente bajo los efectos de la gravedad, digamos, ¿listo? Entonces aquí se va a comenzar a frenar el cohete porque ya no está impulsado con nada, se comienza a frenar, a frenar, a frenar hasta que llega a una altura máxima en la cual se detiene por completo, ¿cierto? Cuando ustedes tiran algo, cuando algo sube, solamente con la influencia de la gravedad, digamos, está subiendo, pero la gravedad como apunta hacia abajo lo va lo va frenando, digamos, lo va deteniendo poco a poco hasta que alcanza una altura máxima, ¿cierto? Cuando ustedes tiran algo pasa eso, alcanza una altura máxima y en ese punto de altura máxima el cohete se detuvo o el objeto se detiene por un momentico. En ese instante es que la velocidad final vale cero. Y cuando se detiene por un momentico, luego empieza a caer, luego empieza a ganar velocidad. Pero nos interesa este punto donde la velocidad vale cero porque es el punto de altura máxima, que es lo que nos pregunta el problema, ¿cierto? Entonces miren que nosotros tenemos que encontrar esta posición final, ¿sí? El punto de altura máxima. Y la clave aquí es entender que cuando un cuerpo alcanza la altura máxima, la velocidad en ese punto de altura máxima vale cero, ¿sí? La velocidad o la rapidez, que también sería en este caso el mismo valor, tendrían un valor de cero, ¿cierto? Entonces miren que con esto ya podemos aplicar las fórmulas que conocemos para poder solucionar este problema. Nos piden encontrar la posición final, es decir, la altura máxima, la posición 3 en este caso nos piden encontrar, ¿listo? Para eso pues analicemos primero esta etapa en la cual ya no está afectado por los motores, sino que está, digamos, en caída libre. Si está afectado solamente por la gravedad. La tercera etapa la vamos a analizar. ¿Listo? Miren que de esta etapa, de esta tercera etapa, no conocemos la posición inicial de esta etapa, no la conocemos. Conocemos el tiempo inicial, digamos, ese tiempo sí lo conocemos, pero no sabemos cuánto tiempo dura esta etapa, ¿no? No sabemos cuánto tiempo ha pasado desde estos 35 segundos hasta que alcanzas la altura máxima, no conocemos ese tiempo. Es decir, que debemos tratar de encontrar una fórmula que no involucre el tiempo para analizar esta etapa, ¿sí? Porque no conocemos el tiempo. Conocemos la aceleración, ¿sí? Porque está bajo efectos de la aceleración de la gravedad, entonces esto es algo conocido. El enunciado no dice cuánto vale la gravedad, pero ustedes deben saber que la magnitud de esta aceleración es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, ¿listo? Entonces, conocemos aceleración, conocemos la velocidad inicial de esta etapa. Miren, la etapa inicia aquí, entonces conocemos esta velocidad inicial y también conocemos la velocidad final. Miren, sabemos que termina, que la altura máxima se alcanza cuando la velocidad vale cero, ¿cierto? Entonces, miren, conocemos velocidad inicial y velocidad final. No conocemos tiempo, conocemos gravedad, la aceleración, y tampoco conocemos la posición inicial y final. Bueno, la posición final es nuestra incógnita, ¿listo? Pero con esto podemos empezar. Entonces lo primero es usar una fórmula que no involucre el tiempo, que no tenga el tiempo como parámetro, porque en esta etapa desconocemos el tiempo. Entonces nos conviene usar una fórmula que no involucre esa cantidad. En este caso, pues la fórmula que yo voy a usar es esta, la que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración multiplicado por la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Esa es una formulita general que se tienen que aprender. Aquí está escrita en términos del eje Y, pero por lo general suele aparecer en términos del eje X, es decir, en un movimiento horizontal. Y pues el único cambio que tienen que hacer, pues en la fórmula que suelen dar es con X aquí, ¿sí? Simplemente es eso. Pero miren que la estructura es la misma, simplemente cambia el eje, ¿sí? En este caso es eje vertical, por eso le pongo yes, ¿sí? Eso, esta formulita es la que uno se tiene que aprender, la que los profesores suelen dar. Y esta fórmula general la vamos a aplicar a este problema específico, analizando ya esta etapa que vamos a considerar. Entonces, velocidad final de esta etapa, sabemos que es 0, entonces miren que nos queda 0 al cuadrado. Entonces 0 al cuadrado da 0, entonces aquí le dejamos el 0 nada más, miren. Ese dato lo conocíamos, entonces simplemente lo vamos reemplazando.
La velocidad inicial también la conocemos, miren, sabemos cuánto vale, pero yo no voy a escribir el número como tal, sino que voy a escribir el nombre que le puse. Al final, ya cuando tenga los cálculos, digamos, cuando ya haya hecho el álgebra necesaria, ya reemplazo los números. A mí me gusta trabajar con letras al inicio, ¿listo? Entonces miren que este es un dato conocido, sé cuánto vale, pero por ahora voy a trabajar con la letra o con el nombre que le puse, que es velocidad 2 sub y, ¿sí? Velocidad sub 2 sub y, que es la velocidad final de la etapa 2 o la velocidad inicial de la etapa 3, como lo quieran ver. Entonces, este dato lo conozco, miren que le puse el nombre por el cual llamé a ese número o a ese dato que conozco, sabiendo que es algo conocido, entonces simplemente sigo velocidad inicial al cuadrado, ¿listo? La velocidad final vale a 0, por eso la va a 0 al cuadrado. Ahora sí, miren, luego sigue aquí, más 2 veces aceleración. La aceleración sabemos que es la de la gravedad y está apuntando hacia abajo, por eso va a tener un signo negativo, porque está apuntando en el sentido negativo del eje Y. Entonces miren que aquí como está más, no le debo colocar el más, no le debo colocar ese más, sino el signo de la aceleración que estoy considerando. En este caso negativo porque apunta hacia abajo. Y aquí sería la magnitud de la aceleración que sería g. ¿Miren? Aquí tiene que ir el signo correcto de la aceleración que estén considerando. ¿Listo? En este caso, como apunta hacia abajo, es negativo y su magnitud es g, que vale 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Miren que voy siguiendo la fórmula. Y luego la posición final, dice. La posición final yo la llamé y3 menos la posición inicial que yo la llamé y2. Miren, reescribí, miren, esta es la ecuación general y ya la reescribí aplicando los datos que conozco de este problema y lo que no conozco también, pues, pero ya con los nombres que le puse en este problema en particular. ¿Listo? Entonces ya obtuve esto de aquí. Nuestro objetivo es encontrar y3, así que voy a intentar despejar esa incógnita que es lo que quiero encontrar. ¿Listo? Entonces despejemos y3. Para eso, primero que todo, quiero que noten que esta cantidad negativa, que esto es un solo término, miren, está negativo, lo puedo pasar al otro lado del igual con el signo opuesto, positivo. Entonces miren que ahora ese término aquí quedó positivo y este otro quedó tal cual sin cambios porque no lo he movido, miren, quedó en el mismo lado. El único que cambié fue este negativo para quitarle ese signo, ¿cierto? ¿Y por qué lo cambié de lado? Porque aquí está la incógnita que yo quiero despejar. Entonces uno va aprendiendo truquitos así. Ahora, yo quiero despejar esto, ¿no? Entonces, primero tengo que quitar el producto. Miren que aquí tengo un producto. Entonces, que está afectando a este paréntesis de acá, que es donde está nuestra incógnita. Entonces, este producto, esto que está multiplicando, lo puedo pasar al otro lado del igual, a dividir. Entonces, miren que 2g que está multiplicando pasa a dividir acá. Miren, y de esa forma nos queda y3 menos y2, aquí está, igual a la velocidad inicial de la tercera etapa al cuadrado dividido entre 2 veces g. ¿Listo? Y ya casi despejamos, miren. Quiero despejar y3, que es lo que nos pide encontrar el problema. Entonces ahora tengo que quitar esto. Esto está negativo, está restando, pasa al otro lado del igual, positivo. Entonces nos queda y2 más esto que teníamos aquí. Miren que el y2 ahora queda positivo. ¿Listo? Eso. Y miren que con esto ya supuestamente podemos encontrar la altura máxima, a la que yo llamé y3. Pero tenemos un problema, y es que de esta ecuación no conocemos la posición 2, digamos, y2 no la conocemos. Lo demás sí, conocemos este dato, conocemos la gravedad, entonces para poder calcular la y3 nos falta encontrar y2. Entonces para eso debemos analizar la otra etapa para poder encontrar este y2. ¿Listo? Entonces miren que si podemos determinar cuánto vale y2, ya simplemente eso que vale y2 lo reemplazamos aquí y los otros datos que tenemos y ya podemos encontrar y3. ¿Listo? Entonces vamos a analizar la segunda etapa para intentar encontrar y2 a ver si podemos. Entonces, y así reemplazar acá. ¿Listo? Entonces miren que esta es la formulita que me va a permitir encontrar y3, pero antes de eso debo calcular este datico de aquí que no lo conozco. Entonces, para eso vamos a analizar esta etapa y aplicamos pues una fórmula que nos permite hacerlo. Miren, en este caso conocemos el tiempo que dura la etapa. Sabemos cuánto tiempo dura desde este punto hasta acá y es de 10 segundos. Si tenemos el tiempo que dura la etapa. Entonces podemos usar una fórmula que involucre el tiempo. No conocemos la aceleración, miren, no conocemos la aceleración, pero sí conocemos, a ver qué conocemos, el tiempo, conocemos la velocidad final, eh, y no conocemos la posición inicial, tampoco conocemos la posición final. Entonces, para esto hay una fórmula que nos facilita mucho los cálculos, y es esta de aquí. Eh, esta la tienen, no sé si las hayan dado a ustedes, porque no la suelen dar, no es tan conocida, pero se las recomiendo que la aprendan.
Vuelve y juega, ¿no? Aquí como estamos trabajando en el eje vertical, pues aquí tiene la letra Y, pero si ustedes están trabajando en el eje horizontal, en un eje X, pues le cambian, ¿no? En lugar de Y colocan X. Eso es simplemente el cambio. Y esa es una formulita general que el libro la da, eh, pero no sé si su profesor la haya proporcionado, ¿cierto? Esto lo da el libro. Esto es una fórmula que da el libro que estoy siguiendo. Entonces, miren que esta fórmula tiene tiempo, involucra el tiempo, pero no involucra la aceleración, ¿sí? Y eso es algo que nos conviene porque la aceleración de esta etapa es algo que no conocemos, ¿listo? La exposición final e inicial no conocemos tampoco, pero le vamos a colocar los nombres correspondientes, ¿listo? Entonces miren, posición final, Y2, posición inicial, Y1, de esta etapa. Entonces miren, final menos inicial, Y2 menos Y1. Vamos reemplazando, esta es la general, ahora la vamos aplicando aquí al problema específico, ¿listo? Luego sigue, velocidad inicial más velocidad final. La velocidad inicial en esta etapa la llamamos B1Y, pero no la conocemos, simplemente colocamos el nombre sabiendo que es una incógnita, ¿listo? La velocidad final si la conocemos de esta etapa, vale esto, y le vamos a colocar este nombre, miren, dividido entre 2 por el tiempo. A este tiempo yo le puse tiempo 2 porque es el tiempo que dura la segunda etapa, entonces simplemente así lo etiqueté, tiempo 2, tiempo de la segunda etapa. Y eso vale 10 segundos, es un dato conocido, ¿listo? Miren que hemos construido esta ecuación a partir de esta ecuación pues particular de este problema a partir de esta ecuación general, ¿listo? De este problema de aquí, ¿qué tenemos? Pues queremos encontrar y2, ¿cierto? Ese es nuestro objetivo para poder reemplazar ese resultado en la ecuación 1 y así encontrar la solución al problema que nos dan. Entonces para eso pues vamos a intentar despejar y2. Miren que está sencillo, simplemente tenemos que pasar esta cantidad que está aquí negativa al otro lado del igual, positiva. Y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Y con esta fórmula podríamos encontrar y2 y así este resultado reemplazarlo en la ecuación 1 y encontrar la respuesta al problema, a la pregunta que nos hacen, ¿cuál es la altura máxima? Pero aquí tenemos un problema otra vez y es que no tenemos esta posición 1, no la conocemos. Entonces guardemos esta ecuación de nuevo y vamos a buscar esa posición 1. Si conocemos esta posición 1, podemos calcular la posición 2 y de esa manera podemos calcular la posición 3. ¿Sí? Entonces miren que es una recurrencia, tenemos que ir analizando las etapas. Empezamos por la etapa más alta, luego por la etapa del medio, digamos, y luego por la etapa inicial. Ahora vamos a analizar la etapa inicial. A esta ecuación la llamé 2 para guardarla por ahí, ¿sí? Entonces ahora analicemos la etapa inicial. Bueno, aquí en esta ecuación 2 tenemos dos incógnitas, se me estaba olvidando. Miren que no conocemos ni la posición 1 ni la velocidad 1. Son dos datos que no conocemos, entonces es un problemita más largo. En la ecuación anterior solo desconocíamos un dato, en este caso dos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo solucionamos esto. Pero lo que sí debemos hacer es analizar la tercera etapa porque es lo que nos falta analizar. Ya hemos analizado las dos de arriba, digamos, ahora vamos por la inicial. Eh, Listo, entonces analicemos la inicial. ¿Qué conocemos? Conocemos el tiempo que dura esta etapa. Bien, entonces el tiempo es 25 segundos. Sabemos cuánto vale. Tenemos el tiempo, entonces podemos usar una fórmula que involucre el tiempo, como esta de aquí. Miran, porque conocemos ese tiempo. Y esta es una fórmula muy conocida. Yo creo que en esta sí no hay problema de que el profesor no se las haya dado. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esta es muy conocida, ¿sí? No hay problema. Entonces, esta es la general. Miremos qué conocemos. Conocemos de esta etapa aceleración, tiempo, posición inicial y desconocemos la posición final y la velocidad final. ¿Listo? Son cosas que desconocemos. Entonces vamos a aplicar primero con esta ecuación para poder determinar la posición final. Miren que esta nos da la posición final. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice? Esta es la general. Dice que aquí en la primera cantidad es la posición final a la cual nosotros llamamos y sub 1. Le colocamos y sub 1. Igual a la posición inicial, pero la posición inicial vale 0. Por lo tanto, esto no va. Ya vale 0, entonces no la coloco. Miren que aquí ya no aparece. Luego sigue velocidad inicial, pero la velocidad inicial también vale 0. 0 por el tiempo va a dar 0, así que este término también se va, se hace 0. Entonces ya no va este término. Luego dice más aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miren, la aceleración, miren que en este caso es positiva, así que va a ir con signo más porque apunta hacia arriba. El tiempo al cuadrado, pues es el tiempo que dura esto, que lo llamé t sub 1, la aceleración la llamé a sub 1y, y sobre 2. Miren, entonces simplemente se reemplaza,
¿sí? Hay varias cosas que dan 0, entonces esto se simplifica mucho. Y con esta formulita miren que ya puedo determinar la posición 1. Ya puedo determinar este tiempo, este valor de aquí. ¿Listo? Este de aquí ya lo tengo calculado prácticamente porque simplemente me toca reemplazar los datos y ya puedo encontrar el número como tal. Entonces hagámoslo. Por ejemplo, miren, la aceleración sé que vale 3.50 metros sobre segundo al cuadrado. El tiempo que dura la primera etapa es 25 segundos y eso pues tiene que estar al cuadrado, dividido entre 2. Eh, Aquí tengo un producto, 25 por segundo, multiplicado por segundo. Miren, aunque no se note casi el producto, pues se debe entender que eso es un producto. 25 multiplicado por esta letra y todo eso está elevado al cuadrado. Si tengo un producto elevado a un exponente, yo puedo repartir el exponente a cada término del producto. ¿Notan? Así tiene que quedar. Y ahora ya pueden calcular esto. Miren que quiero que noten que este segundo al cuadrado que está dividiendo se cancela con este segundo al cuadrado que está multiplicando y todo nos va a quedar en términos de metro. Por esa razón queda aquí metro. ¿Listo? Si hacen estos números en la calculadora, les tiene que dar aproximadamente 1094. No sé si es aproximadamente o exactamente. A ver, déjenme calcular. Porque esos números los hice hace días y no recuerdo bien cuánto da. 3.5 por 25 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Da 1093.75. Entonces si lo aproximan a un entero da 1094 metros. ¿Listo? Y de esa forma miren que ya tenemos este primer dato. El y sub 1. Ahora nos falta encontrar velocidad 1y. ¿Listo? ¿Qué sería la velocidad final de este punto, de esta etapa? Como conocemos el tiempo, yo creo que aquí también podemos usar esta ecuación que involucra el tiempo para encontrar la velocidad final de un intervalo, de un tramo, digamos, de una etapa en este caso. Esta fórmula también es muy conocida, entonces son las fórmulas que da el profesor, ¿cierto? Y yo las explico cómo se aplican, digamos. Entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. La velocidad final es lo que quiero encontrar y en esta etapa, pues si se dan cuenta, la velocidad final en esta etapa se llama v sub 1y. Y así la puse acá, pues mira, v sub 1y. La velocidad inicial de esta etapa pues es 0, miran, es 0. Por esa razón esta cantidad no aparece porque vale 0. Más la aceleración, que esa es positiva porque apunta hacia arriba, y se llama a sub 1y, por el tiempo que dura el movimiento, en este caso la primera etapa, que es t sub 1. Miren que nos quedó bastante sencillo, con esto ya calculamos la velocidad y nos da aproximadamente 87.5 metros sobre segundo. ¿Sí? Simplemente se reemplaza, miran, aceleración por tiempo y ya da. ¿Sí? Bueno, aquí las unidades de pronto. Tengo segundos al cuadrado dividiendo. Este segundos al cuadrado pues lo pueden ver como segundo multiplicado por segundo, aquí dividiendo. Un segundo dividiendo con uno multiplicando se cancelan y nos queda simplemente metros sobre segundo. Aquí sobra un segundo, miren, metros sobre segundo, por esa razón queda esto. Entonces verifiquemos los números en la calculadora para estar seguro. Es 3.50 por la aceleración, por el tiempo, perdón, que es 25, nos da 87.5. Eso da en la calculadora. ¿Listo? Miren que con esto pues ya tenemos este otro dato y así pues ya podemos reemplazar todos los datos en la ecuación 2 y encontrar y sub 2. ¿Listo? Entonces dice, estos datos se sustituyen en la ecuación 2 y pues los demás que se conozcan. Entonces y sub 1 da esto. Miren, esta es la ecuación 2, ¿no? Esto es lo que habíamos encontrado en la ecuación 2. Miren, ahí está, clarito. Simplemente ahora ya vamos a reemplazar los datos que conocemos. Esta es la ecuación 2. La posición 1 vale 1094 metros más velocidad 1, que fue lo que encontramos ahora, 87.5 metros sobre segundo, más velocidad 2, ese dato lo da el problema, 132.5 metros sobre segundo. Cierro paréntesis y el tiempo de la segunda etapa, que es 10 segundos, dividido entre 2. ¿Listo? Bueno, aquí lo que hice fue algunos cálculos pues por pasos para que se entienda bien. 87.5 más 132.5, eso da 220 metros sobre segundo. Corroborémoslo por si las moscas. 87.5 más 132.5, 220. Está bien. ¿Sí? Si suman esto, da 220. Y 10 dividido entre 2, pues nos da 5 segundos. Miren. Esos fueron los cálculos que hice en este paso. De aquí a acá. Ahora yo quiero que noten que segundo dividiendo con este segundo multiplicando se cancelan. Y pues ya nos va a quedar este producto en metros. 220 metros por 5 nos da 1100 metros. ¿Listo? Y ahora sí, 1094 metros más 1100 metros nos da 2194 metros. Y esta es la
posición 2, es decir, es la posición a la cual terminó la segunda etapa. Ahora ya con este dato podemos reemplazar en la ecuación 1, en esta de aquí, miren, podemos usar la ecuación 1 y calcular la altura máxima, que es lo que nos piden. Entonces, eso ya lo hice aquí. Miren que simplemente nos faltaba este datico en esta ecuación para poder encontrar esa altura máxima. Ya sabemos cuánto vale, lo reemplazamos aquí. Velocidad 2, esta sabemos cuánto vale, 132.5 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso, perdón, metros sobre segundo y todo eso al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. 2 veces 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Aquí vuelve y juega. Yo puedo, primero que todo, pues aplicando reglas de potencias, puedo repartir tanto al producto como a la división, puedo repartir este exponente, ¿se dan cuenta? Es como si hiciéramos esto, primero lo repartimos al producto, 132.5 al cuadrado, y también a esta fracción, metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado. Miren, se repartió el exponente a cada término del producto, pero aquí tengo una fracción elevado al cuadrado, y también pues por propiedades de potencias, puedo repartir ese cuadrado a cada término de la fracción, entonces por esa razón nos queda así. ¿Listo? Eso. Y 2 por 9.80 nos da 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Si hacemos estos números, hagámoslos primero en la calculadora. 132.5 al cuadrado, 132.5 al cuadrado, dividido entre 19.6, eso da 895.7, aproximadamente con un decimal. ¿Listo? Da esto. Y miren las unidades, aquí tenemos metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, una fracción dividida entre otra fracción. Aplicamos la regla de la oreja. ¿Listo? Nos queda metro cuadrado por segundo al cuadrado, el producto de los extremos. Miren, producto de los extremos va en el numerador, dividido entre el producto de los medios, metro por segundo al cuadrado. Metro por segundo al cuadrado. ¿Listo? Segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se cancelan, están multiplicando. Y este metro cuadrado pues lo puedo ver como metro multiplicado por metro. Y así se cancela una m con una m, un metro con un metro, y nos queda simplemente metros. Miren, por esa razón, de este término de acá resultan metros. Como debe ser, en una suma, los números deben tener las mismas unidades. ¿Se dan cuenta? Es esencial, porque si no, no se puede sumar. Metros con metros sí se pueden sumar. ¿Listo? Entonces ahí está bien. Y si hacen esta suma, da esto, y aproximadamente, pues, lo podemos escribir como 3090 metros. Entonces miren que esta es la altura máxima del cohete. ¿Listo? Altura máxima. ¿Vale? Y con esto ya hemos solucionado la primera pregunta. Vamos a solucionar ahora el inciso B. Vamos a ver qué dice. El inciso B dice: una vez que termina la segunda etapa, ¿cuánto tiempo pasará antes de que el cohete caiga a la plataforma de lanzamiento? Entonces miren que nos ponen el punto inicial es cuando termina la segunda etapa. Es decir, el punto inicial para nosotros ahora es este. ¿Sí? Cuando termina la segunda etapa, ese es nuestro punto inicial. Y ya conocemos esta posición 2. ¿Sí? Ya conocemos la posición inicial de este nuevo análisis, digamos. Porque vamos a analizar la etapa, digamos, que va desde el punto inicial aquí, donde termina la segunda etapa, hasta que llega al suelo. ¿Cierto? Hasta que llega al suelo. Eso es lo que dice. Dice, una vez terminada la segunda etapa, ¿cuánto tiempo? Nos pregunta por el tiempo. Pasará antes de que el cohete caiga a la plataforma de lanzamiento. Miren, hasta que llegue a la posición 0, hasta el origen, ¿cierto? Entonces miren que conocemos posición inicial, porque ya conocemos cuánto vale y es 2, y conocemos posición final del tramo que nos están pidiendo analizar, ¿cierto? Entonces nos está diciendo, analíceme cuánto tiempo tarda en hacer este recorrido. ¿Listo? Y pues conocemos posición final inicial, conocemos la aceleración. Miren que en todo este tramo ya no tiene cohetes, digamos, ya no tiene combustible, entonces todo ese tramo está afectado por la gravedad nada más, ¿sí? Porque en este punto ya dejaron de funcionar los cohetes. Sube y luego cae, pero todo afectado por la gravedad. ¿Listo? Entonces tenemos aceleración, tenemos posiciones y nos pide calcular el tiempo. Pues entonces miren que con esta formulita podemos calcular eso, con esta de aquí. Perdón, ¿dónde estoy? Acá, inciso B, con esta. Cambiemos de color para que se mire un poquito mejor. Con verde, ¿no? Entonces miren que con esta podemos calcular ese tiempo, ¿sí? Miren que esta fórmula tiene el tiempo, que es nuestra incógnita. Posición final la conocemos, posición inicial conocemos,
Y la velocidad inicial también la conocemos. Es la velocidad con la que termina la segunda etapa. Es algo que conocemos. ¿Listo? Entonces, miren el dibujo de nuevo. Miren que la velocidad inicial es con la que inicia en el tramo que estamos considerando, ¿no? Es la velocidad que tiene en el punto inicial del tramo que estamos considerando. En este caso es la velocidad v sub 2y, que vale esto. ¿Listo? Son datos conocidos para nosotros. Entonces, simplemente vamos a aplicar esta fórmula general ya a este problema específico. La posición final es cuando llega al suelo, ¿cierto? Es decir, es el origen de coordenadas, es el 0. La posición inicial es el punto donde terminó, es el punto donde terminó la segunda etapa, es decir, y sub 2. La velocidad inicial es la velocidad que tiene en ese punto, en este caso es v sub 2y, ¿sí? Conocida. Y miren que es positiva, este signo también es importante, es positivo porque el cohete se mueve hacia arriba, ¿cierto? En este punto se está moviendo hacia arriba. Entonces, como la velocidad apunta hacia arriba, es positiva. Miren, la velocidad apunta en la dirección en la que se mueve, ¿sí? Es positiva. Por esa razón. Es importante, esos signos son importantes. Si hubiera estado bajando, el signo sería negativo. ¿Listo? Eso estaba aquí. La aceleración, miren que es la de la gravedad, porque en todo ese tramo está afectado solamente por la gravedad. Y esa gravedad es negativa porque apunta hacia abajo. Miren, negativa. Y tiene magnitud g. ¿Listo? Por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miren que esta es la fórmula general. Aquí ya la apliqué al problema específico. Y nos piden calcular el tiempo. ¿Cierto? Miren que esto es una ecuación de segundo grado. Esto de aquí es una ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado. Bueno, no lo voy a escribir. ¿Listo? Es una ecuación de segundo grado. Tiene la forma, si ustedes recuerdan de matemáticas, una ecuación de segundo grado, ecuación cuadrática, mejor, cuadrática. Tenía esta forma, ¿cierto? Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Donde x era la incógnita en este caso, y a, b y c son parámetros, son números, ¿sí? Y x es la incógnita. En este caso tenemos que la incógnita es t, pero miren que la estructura se cumple. Tenemos una cantidad al cuadrado con la incógnita, una cantidad con exponente 1, que sería esta de aquí, y una cantidad sin la incógnita, una cantidad independiente, que sería esta de acá, ¿cierto? Miren que es una ecuación cuadrática. Y nosotros en matemáticas para esa ecuación cuadrática conocemos la solución general. ¿Sí? Si tenemos una estructura así, nos enseñaron en matemáticas, voy a borrar este pedacito de aquí, que la solución a esto es x igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces ac dividido entre 2 veces a. ¿Sí? Si seguimos esta fórmula, pues podemos encontrar la solución. Simplemente que ahora en lugar de x, pues tenemos t. ¿Sí? Entonces miren, en lugar de x escribo t aquí. Y luego dice menos b. Entonces este menos es de la fórmula. Miren, ese menos de aquí es de la fórmula. ¿Y quién es b? En este caso b es el que acompaña a la x que tiene exponente 1. Para nosotros b entonces será esta cantidad de aquí. Con todo y signo, ¿no? Como es positiva, pues la vamos a dejar positiva, esa cantidad. Miren, menos por más nos sigue dando menos. Así que queda de esa manera. ¿Listo? Siempre se tiene que considerar el signo. Si esto hubiera sido negativo, por decirlo, menos por menos, bueno, menos de la fórmula aquí. Por este menos de aquí nos daba más, entonces aquí nos quedaría positivo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Más o menos, bueno, aquí estamos, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, raíz cuadrada de la velocidad 2 al cuadrado. ¿Miren? Luego sigue menos 4 veces a. Pero la cantidad a es la que acompaña a la variable al cuadrado, a la incógnita al cuadrado. En este caso sería todo esto. Miren, la que acompaña a la incógnita al cuadrado. La incógnita es t cuadrado. Miren, entonces sería menos g medios. Eso vale a. Menos g medios con todo y signo. Miren. Y luego sigue c, que es el término independiente. C es el término independiente, sería y sub 2. Miren. Y todo eso dividido entre 2 veces a, 2 veces menos g medios. ¿Listo? Miren que ya prácticamente tenemos resuelto esto, solo nos falta simplificar un poco esta ecuación, esta solución, simplificarlo un poco para poder hacer los cálculos numéricos. Entonces, ¿qué podemos hacer para simplificar? Por ejemplo, este 2 es positivo y acá adentro tengo negativo, ¿no? Más por menos sigue dando menos y 2 multiplicando con 2 dividiendo se cancelan y nos queda entonces menos g. Más por menos menos y 2 con 2 se cancela, nos queda g. Miren, acá abajo simplificamos un poco. Acá miren, aquí dentro de la raíz, producto de signos, menos por menos da más,
por este más de aquí sigue dando más. Entonces el signo que resulta de ese producto es más. 4 multiplicando y 2 dividiendo, pues da 2, ¿cierto? 4 dividido entre 2 da 2. 2 por G por Y2, miren, queda señalado. Y eso pues es lo que más se puede simplificar algebraicamente. Ahora pues tenemos que sustituir los números que se conocen. Tenemos menos la velocidad 2y que vale 132.5 metros sobre segundo, más o menos raíz cuadrada de esa velocidad, miren, entre paréntesis al cuadrado, ¿sí? Porque ese cuadrado va a afectar tanto al número como a las unidades. Lo mismo acá, miren, este menos va a afectar a todo, ¿cierto? Más 2, la gravedad que vale 9.80 metros sobre segundo al cuadrado, y y sub 2, que ese dato pues lo calculamos, no es el dato que da el problema, sino es el número que encontramos, 2194 metros, ¿listo? Entonces aquí lo colocamos. Y abajo tenemos dividido todo eso entre menos g, es decir, menos 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Y vamos haciendo números, vamos haciendo cálculos ya. Por ejemplo, aquí tengo menos y acá dentro del paréntesis tengo más. Menos por menos, perdón, menos por más da menos. Menos 132.5 metros sobre segundo. Se van quitando paréntesis, miran. Ahora aquí vuelve y juega este cuadrado, lo puedo repartir tanto al producto como a la fracción. Por esa razón, pues nos va a quedar 132.5 al cuadrado, que si hacemos los números tiene que dar esto. A ver, rectifiquémoslo. 132.5 al cuadrado, sí da 17.556.25. Eso. Entonces miren que este número grande es el resultado de 132.5 al cuadrado. Y ese cuadrado pues también se debe repartir a esta fracción, por eso nos queda metro cuadrado segundo al cuadrado. Miren, se debe repartir. Y aquí hacemos los números, miren, tenemos 2 por 9.80 por 2194, tiene que dar esto de aquí. Vamos a rectificarlo también. Dice 2 por 9.80 por 2194. Eso da 43.002.4. Sí, está bien ahí. Y miren las unidades. Tenemos metro sobre segundo al cuadrado multiplicado por metro. Una fracción multiplicado por algo que no es fracción. Así que lo que no es fracción lo convertimos en fracción dividiendo entre 1. Y hacemos el producto de fracciones. Que eso se hace numerador con numerador. Es decir, metro por metro da metro cuadrado. Y denominador con denominador. Segundo al cuadrado por 1 da segundo al cuadrado. Miren. Y de esa forma, pues de esto de aquí resulta esto de acá. Bueno, acá en el denominador también pasa lo mismo. Miren. Menos por más da menos 9.80 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Se multiplican signos para poder quitar los paréntesis. Eso. Ahora ya podemos sumar esto. Miren que dentro de la raíz tenemos una suma que tiene las mismas unidades. Entonces, si tiene las mismas unidades, estamos bien. Si tuvieran unidades diferentes, hay algo mal hecho. Tienen que rectificar. Si hacen esta suma, pues espero que les dé esto. A ver, rectifiquemos. A mí me da miedo equivocarme con esos números. Tenemos 17.556.25 más 43.002.4. Da 60.558.65 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Si suman algo que tienen las mismas unidades, pues el resultado va a estar en esas unidades comunes. Ahí no hay problema. ¿Listo? Eso. Eso. No he hecho nada más aquí, simplemente esa suma. Ahora, por propiedades de las raíces, yo puedo repartir esta raíz, miren, que está aquí. A ver cómo podemos ver esto de mejor manera. Miren, las raíces funcionan igual que los exponentes, ¿no? Entonces yo puedo, esta cantidad de aquí puedo escribirla así, raíz de este número. Sí puedo, así, al igual que hacíamos cuando repartíamos exponentes, aquí por ejemplo, que el exponente se reparte al número y a la fracción, acá también vamos a hacer lo mismo. La raíz se reparte tanto al número como a la fracción, ¿sí? 60, 558,65, raíz de eso, multiplicado por raíz de m cuadrado sobre raíz de segundo al cuadrado. Miren, al igual de que lo que hicimos con el exponente, las raíces funcionan de la misma manera, porque en el fondo las raíces se pueden trabajar como exponentes. ¿Sí? Eh, sí, si han visto más problemas de los que he hecho, pues quizás se den cuenta, porque ya he transformado varias raíces en exponentes. Entonces se puede hacer, aplicando propiedades. ¿Listo? Entonces miren que yo puedo hacer esto. Si sacan raíz de este número, les tiene que dar, ¿dónde estoy? Aquí. Les tiene que dar esto. ¿Listo? Miren, más o menos la raíz de ese número les tiene que dar esto. Entonces verifiquémoslo.
Raíz de eso da 246.08. Aproximándolo a un decimal queda 0.1. Eso, sí, 246. Y miren, pues raíz de metro cuadrado pues da metro, raíz de segundo cuadrado da segundo. Por esa razón queda de esa manera. ¿Listo? Más o menos. Eso, y aquí ya tenemos ya lo más simplificado posible. Ahora ya podemos obtener dos soluciones. Miren que este más o menos nos indica que va a haber dos soluciones, una con un más aquí y la otra con un menos ahí. Empecemos con la del menos, ¿sí? Entonces tenemos que el tiempo 1 pues da menos de aquí, miran. De aquí pues ya no tomamos más o menos, sino alguna de las dos, la que ustedes quieran. Yo empecé por menos, tomé menos. Bueno, estamos acá, ¿no? Tomé ese menos 246.1 metros sobre segundo dividido entre esta aceleración. ¿Listo? Si hacemos esta suma, bueno, son negativos, pero si hacen en la calculadora esto, suma de negativos, les va a dar esta cantidad de aquí, ¿sí? Y ahora miren que menos por menos da más, así que esto va a dar positivo. Si hacen estos números en la calculadora, ¿sí? Les tiene que dar 38.6. Voy a verificarlo, ¿sí? Pueden hacer esto, ¿no? Este menos que está multiplicando se cancela con este que está dividiendo y va a quedar positivo. También lo pueden ver así. Esto como quieran, pero les va a dar positivo ahí. Sería 378.6 dividido entre 9.8. Da 38.6. Sí, está bien. ¿Listo? Y las unidades, si las puedo explicar aquí. Miren que tengo una fracción dividida entre otra fracción. Producto de extremos. Ley de la oreja, ¿no? Producto de extremos dividido entre el producto de los medios. Producto de extremos, metro por segundo cuadrado. Producto de medios, dividido entre metro por segundo. Metro con metro se va. Segundo al cuadrado se lo puede ver como segundo por segundo. Entonces cancela un segundo con un segundo y nos queda segundo nada más. Por esa razón queda en segundos como debe ser. Porque el tiempo se hace, o mejor dicho, el tiempo en este caso se mide en segundos. ¿Sí? Entonces es buena señal. Entonces miren que esta sería la solución a este problema. Si ustedes hacen la segunda solución, ya con, miren que aquí la primera la hice con un menos, acá es con más, ¿cierto? Si ustedes hacen los cálculos, si siguen el mismo análisis que hice, miren, van a obtener esto de aquí, esto de acá, lo de arriba positivo y lo de abajo negativo, menos por más da menos, da algo negativo, ¿cierto? Y si hacen el mismo análisis, pues van a obtener esto. Se descarta la solución negativa porque los tiempos no son negativos, ¿cierto? Si el tiempo inicia en cero y comienza a correr el cronómetro no comienza a correr hacia los números negativos, sino positivos, 1, 2, 3. Entonces miren que aunque esto es una solución matemática, en ese problema físico no tiene sentido. Esta solución la descartamos. Entonces el tiempo que dura eh, ese cohete desde el que termina la segunda etapa hasta caer al suelo es este de aquí. ¿Listo? Es este de aquí, 38.6 segundos. Descartamos la solución negativa. Recuerden, tiempos negativos no tienen sentido en nuestros problemas, en problemas físicos. Son soluciones matemáticas, pero no tiene sentido en este problema en específico. ¿Listo? Entonces la solución es esta, la primera, la positiva. 38.6 segundos. ¿Listo? Y esa sería la solución al inciso B. Exactamente nos preguntaba cuánto tiempo pasará antes de que el cohete caiga a la plataforma de lanzamiento, ¿sí? Una vez termina la segunda etapa. Entonces tarda 38.6 segundos. Sí, está bien, ¿no? Eso. Ese es el tiempo que tarda en ir desde este punto hasta caer al suelo, ¿sí? Bueno, ahí se me fue mal la línea, pero espero que entiendan. Ahora sí, el inciso C. ¿Qué tan rápido se moverá el cohete de dos etapas justo al llegar a la plataforma? ¿Qué tan rápido? Entonces miren que nos dice que cuando llegó aquí a la plataforma, pues el cohete va a caer, ¿no? Es decir, que la velocidad va a tener signo negativo porque miren que se va a mover hacia abajo el cohete, va a apuntar hacia abajo esa velocidad. Entonces en este punto va a tener signo negativo la velocidad, pero no nos preguntan por la velocidad, nos están preguntando por la rapidez. Nos están preguntando qué tan rápido va, rapidez. Es decir, que tenemos que sacarle la magnitud al vector velocidad. Y la magnitud del vector velocidad será nuestra rapidez. ¿Listo? La rapidez siempre es positiva. En cambio, la velocidad puede ser negativa si apunta hacia abajo o positiva si apunta hacia arriba. ¿Listo? Entonces vamos a hacer esto. Velocidad, nos preguntan por la velocidad final. Entonces voy a usar esta formulita, porque conocemos el tiempo, ya conocemos cuánto tiempo dura ese movimiento, lo acabamos de calcular. Conocemos la aceleración, que es la aceleración de la gravedad, y la velocidad inicial también la conocemos.
¿Listo? Entonces nos piden calcular la velocidad final, bueno, la rapidez, pero si conocemos la velocidad ya podemos calcular la rapidez como tal. Entonces la velocidad final es la incógnita, la voy a dejar ahí, indicada, velocidad final incógnita. Velocidad inicial es la velocidad inicial con la que se tiene en el inicio del problema que estamos analizando, en este caso es esta, ¿no? Ahí inicia todo en este caso. Entonces es algo conocido, simplemente le colocamos el nombre que escogimos para eso, V2Y. La aceleración es negativa porque apunta hacia abajo, menos y tiene magnitud G, ¿sí? Por el tiempo. El tiempo es el que acabamos de encontrar, es el tiempo que dura todo ese movimiento. ¿Listo? Entonces miren que es bastante fácil, tenemos todos los datos. Velocidad 2 es 132.5 metros sobre segundo, menos la aceleración por el tiempo. ¿Listo? Que es el que acabamos de encontrar. Miren, vuelve y juega. Si hacemos estos números, nos da 378.3 con este signo menos, claro está. Y si simplificamos unidades, metros sobre segundo al cuadrado, esto lo podemos ver como segundo multiplicado por segundo. Entonces 1 dividiendo con 1 multiplicando se cancelan y nos queda simplemente segundos abajo. Por esa razón queda aquí esto. Miren, y tiene que ser así pues para poder operar estas dos velocidades, pues estas dos cantidades que tienen unidades de velocidades. Si hubiéramos obtenido otras unidades acá, unidades diferentes, por ejemplo segundo al cuadrado aquí, ya no podríamos operar porque son cantidades distintas. Esto es una aceleración y esto es una velocidad. Algo hicimos mal si hubiéramos obtenido esto y tendríamos que revisar los cálculos, pero como tenemos las mismas unidades, eso nos da una buena señal. Bueno, miren, entonces ya tenemos esto, simplemente hacemos la resta y miren que nos dio una velocidad negativa, como les había dicho, ¿cierto? Esa velocidad negativa pues la podemos aproximar a un número entero de esta manera, ¿sí? Miren que esta es la velocidad, pero nos preguntaban por la rapidez, el qué tan rápido va, ¿sí? Si quieren lo pueden dejar de esta manera o como 245.8, que es lo más preciso, ¿listo? Ahí ustedes deciden, dependiendo de lo que les pida el profesor. Pueden redondearlo, no creo que haya mucho problema. Eh, entonces la rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Entonces mira, rapidez es igual al valor absoluto o a la magnitud del vector velocidad. Pero en este caso, como es un movimiento en una sola dimensión, la magnitud de ese vector velocidad se la calcula con el valor absoluto. ¿Listo? Entonces es igual al valor absoluto pues, del número que obtuvimos. El valor absoluto de un número negativo pues es ese mismo número pero positivo. Entonces esta es la rapidez del cohete cuando cae al suelo. ¿Sí? Y con eso hemos terminado este problema. Espero que lo hayan entendido, que entiendan, pues la recomendación que yo siempre hago es hacer estos dibujos. Estos dibujos ayudan bastante a entender los problemas, a visualizar los datos y a entender pues la situación en sí, ¿sí? ¿Sí? Ayuda o facilita mucho los cálculos. No los cálculos, sino la construcción del problema en sí, ¿sí? Ayuda a construir estas ecuaciones, a visualizar qué se conoce y qué no. Y de esa manera pues irse desenvolviendo, porque si se dan cuenta aquí teníamos muchas incógnitas y pues el inicio del problema es un poquito complicado por eso, porque se tienen muchas incógnitas en este problema en particular. ¿Listo? Entonces recomendación hacer estos dibujos, organizar los datos que conocen y así pueden quizás entender mejor esto. ¿Listo? Eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Por favor, si les ayudó para algún examen, para estudiar, para alguna tarea, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Les agradecería mucho si hacen eso, de verdad. Ayudan mucho a este proyecto. Si alguien tiene la capacidad de hacer alguna donación económica y quiere hacerlo, pues porque ha visto que este contenido le ayuda en su estudio, pues de verdad me ayudaría también mucho porque los ingresos de YouTube son prácticamente nulos, los ingresos que me da YouTube. Entonces, de verdad, si alguien puede hacer alguna donación, les agradecería bastante. Las formas de hacerlo, pues a través de PayPal lo pueden hacer. El link lo dejo en la descripción. También lo pueden hacer a través de Nequi si están en Colombia. El número también lo dejo en la descripción de este video. O lo pueden hacer a través de YouTube. YouTube tiene un corazón de super gracias donde pueden donar. O pueden darle unirse al canal. Pues que darán algunas, digamos, algunos pagos. Pero la verdad no tendrán beneficios especiales, no les daré contenido extra. Todo lo que publico lo dejo libre para cualquier persona. Así que no les prometo que los que paguen van a tener contenido, ¿qué se diría eso? Privilegiado, porque no será así. Todo el contenido que yo hago lo intento dejar libre para que cualquier persona, tenga o no tenga dinero, lo pueda ver. ¿Listo? Entonces, si pueden ayudarme de esa manera, les agradecería muchísimo. Eso sería todo.
Muchas gracias por ver el video hasta aquí. De verdad ayuda muchísimo eso también. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien.